Hola, buenas tardes. Somos Jessica, Rodrigo y Ana Amparo y vamos a proceder a explicar la comunicación oral con título Aprendizaje basado en proyectos en entornos reales para la formación en accesibilidad universal en terapia ocupacional desde la Universidad de Burgos. Tradicionalmente, estos contenidos en accesibilidad universal se trabajaban desde una perspectiva que era demasiado teórica, estaba centrada en la normativa y en los criterios técnicos. Y el alumnado encontraba dificultades para trasladar estos conocimientos a situaciones reales y comprender cómo las barreras del entorno afectaban a la participación ocupacional. Con lo cual se detectó un problema, que era que los contenidos eran excesivamente teóricos y estaban descontextualizados, que había una dificultad para aplicar la normativa a las situaciones reales y una escasa conexión entre los contextos profesionales auténticos. Por ello, se detectó una necesidad docente, que era integrar la teoría y la práctica de forma conjunta, favorecer un aprendizaje significativo y aplicado y acercar al alumnado a la realidad profesional futura. Por ello, se planteó realizar en la asignatura un aprendizaje basado en proyectos. ¿Esto qué es? Una metodología activa en la que el alumnado aprende mediante la resolución de problemas reales y el desarrollo de proyectos contextualizados y pasa de ser un receptor pasivo de la propia teoría y la información a el protagonista de su propio aprendizaje, aproximándose a situaciones similares a las que va a tener que hacer el día de mañana en su práctica profesional. Por un lado, se planteaba la metodología activa, es decir, que el estudiante toma decisiones, investiga, construye un conocimiento de forma autónoma y colaborativa. Se le van a plantear problemas reales en los que los proyectos parten de situaciones auténticas y va a aumentar la motivación y la implicación del alumnado. Por otro lado, van a tener que tener un pensamiento crítico desarrollando la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento técnico aplicado a contextos complejos. Y por otro lado, un trabajo colaborativo, fomentando competencias transversales como la comunicación, negociación y el trabajo en equipo. Como he comentado, esto se ha llevado a cabo dentro de la asignatura de Ergonomía y Accesibilidad dentro del grado de Terapia Ocupacional de la Universidad de Burgos. Desde la terapia ocupacional se plantea que el entorno puede actuar como facilitador o barrera para el desempeño ocupacional. Por eso es fundamental que el alumnado aprenda a analizar críticamente todos estos espacios cotidianos. Como contenidos trabajados en la asignatura, se han planteado trabajar la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, las barreras arquitectónicas y su impacto en la participación, la adaptación de entornos desde una perspectiva ocupacional y la relación del entorno participación ocupacional y la inclusión social. Como objetivos de la experiencia, por un lado, como objetivos docentes, se planteó integrar la teoría y la práctica de forma conjunta y significativa, desarrollar competencias propias del terapeuta ocupacional, favorecer el aprendizaje contextualizado y aplicado y aproximar al alumnado a contextos profesionales reales. Por otro lado, como objetivos establecidos para el alumnado, se plantearon interpretar y aplicar la normativa de accesibilidad en entornos reales, que evaluaran espacios cotidianos con un criterio técnico, que aprendiesen a diseñar propuestas de adaptación justificadas y a comprender el impacto de la accesibilidad en la inclusión social. El proyecto se organizó de tal forma que el alumnado realizaba en pequeños grupos dentro de los grupos secundarios de prácticas y tenían que seleccionar un entorno real susceptible de ser evaluado desde la perspectiva de accesibilidad universal. Cuando los espacios que seleccionaban eran privados, lo primero que tenían que hacer era contactar con los responsables de esos lugares y solicitar el permiso para poder realizar esta evaluación, aproximándolos aún más a la experiencia de la práctica profesional. Cada grupo seleccionaba diferentes lugares, por ejemplo, instalaciones deportivas, pabellones, piscinas, campos de juego con necesidades específicas de accesibilidad de la propia ciudad de Burgos, establecimientos comerciales como por ejemplo tiendas, bares y cafeterías con barreras que son frecuentes en el acceso y en los espacios interiores. Por otro lado, grupos seleccionaban espacios urbanos y parques, entornos públicos con diversidad de barreras arquitectónicas y de participación, o por ejemplo, instalaciones de la propia Universidad de Burgos, del campus, acercándolos a un contexto cercano y de análisis inmediato. Se realizó en varias fases. Por un lado, la primera fase consistía en el trabajo previo y en el análisis normativo. Es decir, antes de acudir al entorno real, el alumnado lo que tenía que hacer era un trabajo previo de análisis de la normativa exhaustiva. Esta fase resultó clave para desarrollar la capacidad de síntesis y el razonamiento técnico. Como tareas de preparación, primeramente tenían que revisar la normativa, estudiar las guías técnicas y la legislación vigente en materia de accesibilidad. Por otro lado, la elaboración de un checklist, creación de una lista de verificación adaptada al entorno específico que iban a evaluar y la planificación de las mediciones, definir, precisar de qué iban a medir, cómo y con qué instrumentos.
entre otras cosas, como ámbitos normativos que iban a analizar, por ejemplo, se sitúan las rampas y desniveles del lugar, la señalización, si los aseos eran accesibles, normas de evacuación, de accesibilidad sensorial y dimensiones de paso. Por otro lado, en la segunda fase, es decir, el trabajo de campo, el alumnado tenía que realizar una o varias visitas presenciales al entorno que habían seleccionado para desarrollar el propio trabajo. La evaluación tenía que ser exhaustiva y abarcar todos los elementos del espacio, realizando mediciones y registro, toma de medidas precisas, completando este checklist que han realizado en la fase 1 y realizar un registro fotográfico de todas las incidencias detectadas. Por otro lado, realizar una observación sistemática, un análisis detallado de todos estos espacios como accesos, rampas, pasillos, baños, etc. Y una justificación técnica. Cada elemento evaluado lo tenían que comparar constantemente con la normativa y decir si era accesible o no. Por otro lado, en la fase 3, la propuesta de intervención. Una vez identificadas estas barreras, el alumnado tenía que desarrollar propuestas reales de intervención. Este aspecto era especialmente enriquecedor, ya que los estudiantes no solo detectaban problemas, sino que pensaban soluciones, las justificaban técnicamente y tenían que valorar su viabilidad económica. El alumnado, por un lado, debía detectar y priorizar estas barreras, identificar elementos no accesibles, diseñar soluciones justificadas, proponer alternativas técnicas vinculadas a la normativa vigente y valorar la viabilidad económica, elaborar presupuestos aproximados y comparar distintas alternativas. Como ejemplos de adaptación propuestos, pues planteaban instalación de rampas y pasamanos, señalización en braille y táctil, adaptación de aseos y vestuarios o, por ejemplo, mostradores y barras accesibles. Como informe técnico final y conclusiones, toda la información que recogían tenían que sintetizarla en un informe técnico completo, que simulaba un contexto muy cercano a la práctica profesional que van a tener el día de mañana. El trabajo integraba rigor técnico, argumentación normativa y perspectiva ocupacional. Se dividía en una introducción y justificación con un marco teórico y una descripción del entorno analizado, el checklist que habían realizado previamente y la evaluación con los resultados detallados de la evaluación con el registro fotográfico, las propuestas y el presupuesto con unas soluciones técnicas justificadas y con una estimación económica y finalmente conclusiones y anexos, con una reflexión final y documentación técnica de soporte. Como valoración global, la experiencia demostró que el aprendizaje basado en proyectos en entornos reales favorecía un aprendizaje más significativo, desarrollaba competencias profesionales auténticas y aproximaba al alumnado a la realidad del ejercicio profesional en terapia ocupacional. Después de esto tenían que hacer una exposición oral del proyecto en clase. Cada grupo realizaba una exposición oral accesible ante el resto de compañeros defendiendo su análisis y las propuestas de intervención sobre el entorno que habían estudiado. Como contenidos de la presentación debía contener la explicación del entorno analizado, justificación de la metodología analizada, la presentación de las barreras detectadas y la defensa técnica de las propuestas de intervención. En este momento, como competencias trabajadas, se establecía la comunicación oral efectiva, la capacidad de síntesis, el razonamiento técnico y la defensa argumentativa que eran analizadas por el profesor. Como evaluación del aprendizaje, no se centró únicamente en el resultado final, sino en todo el proceso desarrollado por el alumnado a lo largo del proyecto. Como criterios de evaluación, aplicación correcta de la normativa, calidad y organización de la checklist, exhaustividad de las medidas de campo, coherencia entre las barreras detectadas y las soluciones propuestas, la justificación técnica de las intervenciones y las fotografías y anexos. Se valoraba también el trabajo en equipo con la coordinación y reparto de tareas, la organización y planificación, gestión del tiempo y estructuración del trabajo, la creatividad y resolución de problemas. Como resultados observados desde la perspectiva docente, se observó mayor implicación y motivación del alumnado, mayor nivel de participación significativa, un razonamiento crítico de situaciones reales mucho mayor, mayor autonomía ya que fomentó la toma de decisiones independiente y el trabajo autónomo y una mejor integración entre la teoría y la práctica. Como la voz del estudiante, mayoritariamente fueron positivas las opiniones, mostrando opiniones como que entendían mejor la accesibilidad, como que integraban mejor la autonomía, mejor comprensión, mejor conciencia desde las dificultades reales de las personas desde la perspectiva de la discapacidad. Como conclusión del proyecto, decir que la experiencia demuestra un enorme potencial del aprendizaje basado en proyectos, el trabajo sobre entornos reales favorece aprendizajes más profundos y duraderos, mejor integración de la teoría en la práctica, las competencias profesionales se desarrollan directamente transferibles al ejercicio profesional y aumentaba el pensamiento crítico y la sensibilidad social. La accesibilidad universal deja de entenderse únicamente como normativa y pasa a comprenderse como una herramienta fundamental para favorecer la participación ocupacional y la inclusión social.
Bueno, esto es todo y muchísimas gracias por su atención.